la body gets a beating fast. For all the things you need, you know that you have a cast. Oh, all these miles of beating now, beat it up, beat it up, beat it. So when your heart is beating up, you know just what to do. Para mí es un proceso que va avanzando. Y sí que este disco se llama Aurum Memoriam, que significa la memoria en latín, justamente porque es como una colección de recuerdos plasmados en canciones. Y también un poco porque el disco pues tiene como una parte más antigua y una parte más nueva, pero no es tanto una revisión de un pasado mío musical, es más un pasado mío personal. Vida vivida, o sea, recuerdos de acontecimientos grandes, pesados, pequeños, ligeros, estados de ánimo, sueños, deseos y también, bueno, incluso situaciones y personajes imaginadas. En realidad es todo, entonces tampoco la explicación es nada del otro mundo, pero sí que para mí el hecho de hacer canciones es una necesidad de plasmar en materia estos recuerdos, digamos. Normalmente trabajo tanto con programando como con instrumentos acústicos o con samplers de cosas. Este es muy sintético quizás, porque no hay guitarra como he tenido en otros, pero bueno, aún así también sampleando cosas, transformando sonidos, busco como cierta calidad, decir, ¿esto qué es? O sea, ¿qué es eso? ¿Una mandolina o es un no sé qué? A mí me gusta esta ambigüedad que también permite la programación, bueno, y el trabajar con instrumentos virtuales, que tú las modificas como tú quieras. Cruising on the river of the night, that's the way to feel high. Shivering before you, very sad, that's the way to feel alive. Cruising on the river of these nights. Algunas canciones me sonaban medievales y digo, qué curioso, o sea, lo he hecho yo, no, lo he hecho sin pensar, pero me suena medieval, igual solo me suena medieval a mí. Y entonces empecé a investigar y pensando en el concepto medieval, que es justamente la época que separa la antigüedad del renacimiento, pensé como, está muy bien si me ubico como ahí medio. Muy rebuscado quizás, pero para mí personalmente es como mi antigüedad es una parte del disco, mi renacimiento es otra parte del disco, pues me ubico en medio. Y de ahí también la estética y todo. Es una maravilla trabajar con ellos. Tienen una disciplina de trabajo muy elevado y a su vez una libertad de creación muy elevado también. Y
y para mí fue un trabajo muy bonito, aprendí muchísimas cosas. También de todo el tema espectáculo, todo lo que implica hacer un espectáculo, ¿no? Es como... y también componer temas para porque claro, es un concierto lo que hacemos en realidad con ellos. La banda del Fin del Mundo es una banda que hace un concierto. Y de hecho acabamos de grabar el disco. Entonces, por un lado, fue parecido, o sea, como yo componía temas y los textos son de los chicos, tiene mucho que ver con mi forma de trabajar, pero por otro lado también entrar en un contexto más teatral aún, si cabe, fue muy bueno. Haber trabajado con ellos también me ha dado esa mirada quizás más amplia sobre qué es una puesta en escena. Yo siempre he tenido esto claro, pero yo lo que he hecho ahora con Aurum Memoriam es también, he tenido unas colaboraciones fantásticas en luz, bueno, Mademoiselle Oui Oui siempre de visuales, Quique Blanco en luz y espacio escénico, el Oriol Pont, que siempre también me ha hecho estos objetos tan fantásticos, pero ahora siento que he hecho un espectáculo en realidad.